¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les quiero compartir un extracto de un libro que a mí me emocionó, me encantó y por supuesto que lo recomiendo grandemente. El libro se llama El peregrino ruso. Es un libro bellísimo. No encuentro palabras humanas para describirlo. Es un libro que te acerca mucho a Dios, cualquiera que sea el Dios en el que creas. Este libro en específico es pues cristiano porque habla sobre la oración del corazón y tiene muchas referencias cristianas. Entonces ahorita les voy a platicar más de él, pero les quiero leer un poco de este libro. Se llama El peregrino ruso, pero esta es la versión que hizo Pablo de Ors. La oración del corazón. El terrateniente piadoso. Un día entré en una iglesia para rezar y durante la misa escuché esta frase: orad sin cesar. Estas 3 palabras, orad sin cesar, se me quedaron tan grabadas que me puse a pensar cómo podía ser posible eso, orar sin interrupción, cuando en la vida todos hemos de estar ocupados en tantos asuntos tan diversos. Así que salí de la iglesia preguntándome si encontraría a quien me lo explicase. Y como no podía quitármelo de la cabeza, 2 días después me puse en camino y en busca de quien me diera alguna luz. Fue así como me convertí en peregrino. ¿Que quién soy? Por la gracia de Dios soy cristiano, por mis actos indudablemente un gran pecador. Lo que voy descubriendo es que, por vocación, soy peregrino, pues siempre voy errante de un lado a otro. Solo poseo la palabra y el pan. En el pecho, bajo la camisa, la Santa Biblia y la Filocalía, mis libros. A la espalda, un zurrón de pan seco. Nada más, pero tampoco menos. En mis pesquisas iniciales, de quien primero tuve noticia fue de un piadoso terrateniente que vivía en el pueblo de al lado. Me informaron de que aquel buen hombre apenas salía de su casa, pues no hacía otra cosa que leer libros piadosos y rogar a Dios en una pequeña capilla, que se había hecho construir a ese efecto. Aquel terrateniente me sonrió en cuanto me tuvo frente a él. He oído decir que sois una persona devota y juiciosa, le dije a modo de saludo. Por eso os pido que me expliquéis, si sois tan amable, qué significa eso que dice el apóstol de orad sin cesar. ¿Cómo es posible que algo semejante, teniendo siempre todos tanto que hacer? Volvió a sonreírme. Todavía estoy viendo su amplia sonrisa. No soy a quien buscas, me respondió, tras un compás de espera bastante largo. Yo no tengo letras para responder una pregunta como esa, tan profunda. Y siguió sonriéndome con infinita dulzura. Pero a pocas verstas de aquí hay un párroco cuyos sermones son los mejores que he escuchado. Él te explicará qué es la plegaria, cómo rezarla y cuáles son sus frutos. Acto seguido, como si yo fuera un mendigo, mandó a uno de sus sirvientes que me diera algunas viandas para el camino. Pese a que insistí que no necesitaba nada, acepté también una hogaza caliente que agradecí y metí en el zurrón. Pero
Él, al verlo tan agujerado, se empeñó en sustituírmelo por uno más sólido y mejor, cosa por la que también le di las gracias. Luego se despidió de mí con la misma sonrisa con la que me había recibido. No me atreví a seguir preguntándole cómo habría deseado, puesto que me hizo ver que le importunaba. La verdad era, sin embargo, que aquella conversación acrecentó en mí la irresistible inclinación a lo espiritual que experimento desde que era un niño. Bueno, fíjense que yo sigo en sus redes sociales a un sacerdote católico que se llama Pablo Dors. Pablo, y el apellido es D''ORS. Él es un sacerdote católico español. Entiendo que reside en España. En estos momentos se encuentra allá y tiene varios libros muy bonitos, todos ellos. También tiene varios videos de conferencias que ha dado en España y por el mundo. Y ninguno de esos videos tiene pérdida de tiempo, no sé cómo decirlo. O sea, lo que lo mires, le vas a sacar algo muy bueno. Este Pablo es el primer sacerdote católico que yo conozco que habla abiertamente de cómo en algún momento de su vida él se sintió pues con un reto en su interior sobre si él tenía que continuar siendo sacerdote o no. Y entonces pidió permiso como para estar un año fuera ya siendo sacerdote, y pues se puso a meditar, se puso a aprender nuevas cosas. Entiendo por lo que él ha platicado que él aprendió budismo y aprendió meditación, y también él es amigo y ha hecho algunas conferencias también con Nazaret Castellanos, que Nazaret Castellanos yo tomé un curso de neurociencia con ella. Entiendo que ellos dos se conocen. Pablo Dors dio con la meditación más bien encaminada a cómo los budistas la presentan, o la tradición budista la presenta. Y él cuenta que gracias a que conoció otras religiones, pudo entender y amar más su religión. Fíjate qué profundo esto. Yo creo que es el primer sacerdote católico que yo conozco que tiene esta apertura para hablar y para decir las cosas de este modo. Bueno, pues les cuento que Pablo Dors tiene más de 5 o 6 libros ya escritos. Volvió a ser sacerdote católico con más devoción y más fuerza. Tiene un grupo que se llama Amigos del Desierto, en el cual él ahí comparte muchas cosas espirituales muy ligadas al catolicismo, obviamente. Pero este último libro de él, que se llama Devoción, es como, o sea, es el libro del peregrino ruso, pero tiene su toque, el toque de Pablo Dors. Entonces, este libro del peregrino ruso, el autor es anónimo. Y es un libro, El peregrino ruso, es un libro que fue escrito en el siglo XIX por un monje o un laico místico, se entiende, que de la Iglesia Ortodoxa rusa. Sin embargo, nunca firmó esta obra. A veces este acto de no firmar la obra es común, ya que en la espiritualidad o en la tradición ortodoxa, en la tradición espiritual ortodoxa, perdónenme, muchos autores prefieren que el mensaje sea el más importante y no el nombre del mensajero. Pero este texto, fíjate, fue creado entre el año 1850-1860. Se publicó por primera vez, ya que fue recopilándose, se terminó de publicar en 1865 por un monje llamado
Paisi, y él no era el autor, él solamente lo recopiló. Esta historia del peregrino ruso está basada en relatos reales de un peregrino que viaja por Siberia y otras regiones rusas buscando cómo vivir en oración constante. Y pues bueno, la oración constante pues es una forma de contemplación y silencio interior. Se ha vinculado este libro o este texto con la tradición del hesychasmo, que es precisamente esta forma de contemplación y silencio interior dentro del cristianismo ortodoxo. Entonces, bueno, fíjate que este libro va narrándote la historia de un viaje espiritual de este hombre que camina por campos, por bosques de Rusia, buscando la respuesta de cómo orar sin cesar, ya que esto lo dice la Biblia, orad sin cesar en Tesalonicenses 5:17, pero él se pregunta, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puedo yo orar sin cesar? ¿Cómo puedo yo lograr esto? ¿Y cómo lo puede lograr la gente? A ver, ¿es esto posible? Como diciendo que pues la gente tiene muchas cosas que hacer, entonces, ¿cómo es posible lograrlo, no? Entonces, este peregrino encuentra a un monje, en el libro lo nombra un starets, y este starets le enseña la oración del corazón. Y la oración del corazón que le enseña este starets al peregrino es la siguiente: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Entonces este peregrino aprende a repetir esta oración conforme pasa el tiempo y vas avanzando en el libro. Aprende a repetir esta oración con el ritmo de su respiración y de su corazón, hasta que la oración se hace parte de su ser, incluso cuando duerme. A medida que practica, su corazón se llena de paz, de gozo, de humildad y de una profunda sensación de la presencia de Dios. En el libro en general muestra cómo el viaje exterior es también como un viaje interior, ¿saben? Es muy bonito el libro, yo de verdad se los recomiendo muchísimo. Es bellísimo ir descubriendo todo lo que le suceden varias aventuras al peregrino ruso. Este hombre vive en un desapego total del mundo material, vive en una pobreza, aprende a vivir en silencio y, lo más importante, aprende a vivir en compasión. Durante su caminar él va conociendo personas de distintas partes, en sus distintos caminos que la vida lo va llevando. Sin embargo, él siempre vuelve a la oración como un refugio, ¿sí? Puesto que no posee nada material, la oración es lo único que tiene como refugio. Va descubriendo también este peregrino como la verdadera sabiduría no está en sí en los libros, sino en la experiencia directa de nuestra alma con Dios. Algunas de las enseñanzas clave que da este libro, El peregrino ruso, es que la oración del corazón es una vía directa al amor de Dios. Otra de las enseñanzas que da es que la repetición con intención, fíjense cómo la intención es importante, y la humildad transforman la mente y limpian el alma. Y por último también nos cuenta y nos hace ver con todo lo que le sucede y lo que va aprendiendo el peregrino, de cómo el dolor y la soledad de una persona
pueden volverse caminos sagrados si se viven con fe. A veces cuando somos jóvenes nos encontramos rodeados de gente, nos encontramos rodeados de amigos, nos encontramos rodeados de invitaciones a muchos lugares. Están nuestros hijos que siempre están en actividades, estamos nosotros que tenemos más vitalidad, que también estamos inmersos en muchas actividades sociales, pero a veces con el tiempo todas esas cosas van desapareciendo poco a poco. Ya no tienes más citas que atender, ya no tienes más festivales que atender. A lo mejor ya tus hijos se casaron, a lo mejor no tuviste hijos, porque así lo decidiste o así te tocó. Entonces, a veces el camino del dolor y de la soledad pueden volverse muy duros cuando no tienes ese refugio que es la oración o una meditación constante. Pero este libro del peregrino ruso, yo les aseguro que seas quien seas, estés solo o acompañado, estés en un buen o mal momento de tu vida, te va a hacer mirar las cosas de una manera muy transformada y muy distinta a la manera que las has visto hasta el día de hoy. Y una frase muy bonita que dice el libro es: la oración continua es el unir el nombre de Jesús con cada latido del corazón. Quiero que sepan que yo, en lo personal, me he alimentado últimamente de todo este tipo de lecturas que son muy llenadoras y muy llegadoras al corazón. Es lo que a mí me funciona, me sirve, me ayudan a ir viviendo la vida. A veces se nos hace fácil o pensamos, no, pues es que ella está joven, no, pues es que ella o él tiene posibilidades, no, pues es que él es muy famoso, no, pues es que ella tiene mucho éxito, no, pues es que este personaje tiene todo lo que quiere. Pero la verdad es que vivas la vida que estés viviendo, seas quien seas, tengas la edad que tengas, todas las personas tienen retos que superar mientras estemos en esta escuela de ser humanos. Como les decía el otro día, nadie nos mandó con un instructivo, ¿verdad? Qué bueno y qué bonito hubiera sido. Qué bien hubiera sido que al nacer trajéramos escritos cómo se vive en el planeta Tierra, cómo se debe tratar a las personas, cómo nos debemos de tratar nosotros, qué hacer en caso de emergencia, qué hacer en caso de depresión, qué hacer en caso de ansiedad, qué hacer en caso de dolor, qué hacer en caso de acelere, qué hacer en caso de pérdida, etc. Pero no, nadie nos dio un instructivo. Si tuvimos suerte, tuvimos mamá y papá. Si tuvimos más suerte, tuvimos abuelos. Y más suerte aún, tuvimos hermanos. Y es como en la familia en quien nos podemos refugiar, quienes nos van enseñando ellos cómo le hicieron y qué hicieron para ir navegando, atravesando las cosas que les iban pasando en la vida. Yo me he topado con toda esta filosofía, con con el Evangelio, con mi Biblia, con libros, resúmenes de libros que han hecho otras personas, cursos que he tomado, y todo eso ha ido alimentándome y ha ido ayudándome a ir superando, a ir ablandando el camino rocoso que a veces vive un peregrino. Y otra idea que yo tengo muy clara es que yo creo que
estemos donde estemos, somos peregrinos todos, aunque no nos estemos moviendo lejos hacia otro país o en otra ciudad, siempre somos peregrinos y estamos en esa búsqueda constante de tener un refugio, un lugar calientito donde podamos llegar, donde podamos recostarnos, reposar, donde podamos descansar, ser nosotros mismos, alejarnos de todo. ¿Qué tal si un día todo lo que te fue dado te es quitado? Bueno, tener ese refugio, tener esa meditación a la mano, tener esa certeza de que estás a salvo, estás bien y de que no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Entonces, pues bueno, este es el libro que yo les traía el día de hoy. De verdad que me parece maravilloso, me parece estupendo la manera en que fue escrito, lo que relata y la devoción con la que este autor va describiendo esta oración del corazón y cómo aprender a rezarla. Les deseo que estén teniendo un otoño muy bonito, muy mágico, que esté siendo muy cálido también, que tengan ese refugio seguro donde puedan reposar, descansar, aliviar cualquier cuestión que estén atravesando. Les mando un gran abrazo y deseándoles siempre que estén teniendo mucha aceptación de cualquier cosa que les pueda surgir. Hasta la próxima.